El Centro de Emprendimiento del Retail de CIR ha presentado este jueves su sede en la antigua estación de Utrillas. Este primer núcleo de aceleración para el comercio en España nace de la alianza entre Torre Village, Telefónica, Microsoft e Intel. Se define como centro de innovación abierta, de investigación aplicada y de investigación colaborativa para anticipar las necesidades del consumidor del futuro. Nuestro objetivo, desde la humildad, aunque con mucha ambición, es ser un imán para todo ese talento que se está escapando. Eso significa que nosotros somos innovación abierta, que puede proponernos ideas de innovación cualquier ciudadano. Una empresa, un comercio, una institución detecta una necesidad, nosotros investigamos y le aportamos una solución con un time to market corto. Nosotros somos una pequeña iniciativa más que se une al ecosistema de Zaragoza, al ecosistema del retail, y que queremos colaborar con los demás, porque entendemos que sumando fuerzas, aportando cada uno lo mejor que tiene, llegaremos antes a nuestros objetivos. Su primer proyecto es Aragón Open Future, plataforma digital aportada por Telefónica, conectada con todo el ecosistema de startups a nivel mundial, cuyo objetivo es buscar emprendedores que aporten soluciones para mejorar e innovar la cadena de valor del comercio aragonés. La aceleradora contará con hasta 12 startups y se han recibido hasta la fecha 18 candidaturas, siendo solo una aragonesa. El plazo de inscripción termina el 8 de febrero. Nosotros nos juntamos con el comercio local de Aragón para que nos dijeran ellos cuáles son las necesidades, porque a lo mejor nosotros proponemos 3 ideas y resulta que el que sabe de eso de verdad, que es el que está todo el día en la tienda, dice, bueno, es una gran idea, pero la vemos poco realista o nuestro público nunca nos la va a comprar. Y como nosotros lo que queremos es dar soluciones al comercio local de Aragón, el comercio local de Aragón, en esas 2 dinámicas nos dijo cuáles son las áreas sobre las que nosotros tenemos que investigar. Los 4 retos resultantes fueron aportar nuevos servicios para el comercio integrados en modelo de plataforma, mejorar la experiencia de compra, conocer mejor al cliente y fusionar el mundo físico y digital a lo largo de la cadena de valor del sector. Los proyectos elegidos tendrán durante 6 meses espacio de coworking para el equipo de trabajo, orientación y acompañamiento directo a través de un sistema de mentoring por la red de comercios CIR. Nuestro objetivo en el largo plazo es que Zaragoza se posicione como una ciudad en la que pasan cosas en las tiendas, como una ciudad de innovación en comercio, que cuando venga alguien de Toulouse a Zaragoza sepa que hay una red de comercios en el centro, cuando vaya a Teruel que hay una red de comercios en Teruel y otra en Huesca, donde en las tiendas se está testando innovación continuamente. La presentación ha finalizado con una reunión con el comercio de proximidad en la que han participado una veintena de empresarios, representantes de Telefónica y el responsable del área del pequeño comercio, Juan Carlos Trillo.